Bienvenidos a todos a nuestro webinar de ciberseguridad sobre la información en el trabajo remoto. Primeramente quería presentaros a los ponentes, que son Marco Aurelio Pérez, Head of Cybersecurity, Estefanía Rafael. Muchísimas gracias por tanto el trabajo de la sesión. También a Natal Silva, que obviamente es uno de los líderes de Estefanía y Rafael, es el CEO. Y también me gustaría, por supuesto, introducir o presentar a Francisco Albor, que es el director de la Cámara de Comercio de Cataluña en Brasil, que nos ha ayudado y colaborado durante esta semana para presentar este webinar junto a la Cámara. Y bueno, esperamos que la sesión sea de vuestro agrado, de vuestro interés. Creemos que va a ser, bueno, es bastante activa, entonces vais a poder participar también a través de preguntas en el chat que se habilita a vuestra derecha y después trataremos de responderlas, ¿de acuerdo? Así que, sin más, pues Francisco, te cedo la palabra y nuevamente agradecer todo vuestro apoyo. Muchas gracias, Raúl. Bueno, somos nosotros en realidad quienes os agradecemos a vosotros el tiempo que habéis dedicado a la organización de este seminario, que creo que es de gran actualidad en estos momentos. Es un privilegio para nosotros que inauguréis el ciclo de seminarios virtuales sobre temas relacionados con la tecnología y que lo iniciemos además, como decía, con un tema de tan rabiosa actualidad. Por supuesto, uno de los efectos más importantes del coronavirus es que ha obligado a las empresas a implementar nuevos sistemas de organización del trabajo, con lo cual el teletrabajo pues ya es algo que está a la orden del día y que probablemente haya venido para quedarse durante mucho tiempo y en ese mundo futuro, ¿no? Que por lo visto vamos a tener que construir, con lo cual este asunto de la seguridad, ¿no?, en el teletrabajo pues es realmente importante para cualquier empresa que esté implementando estos sistemas. Con lo cual, muchas gracias a vosotros, a los ponentes de tan alto nivel que van a participar desde Brasil, ¿no?, en este seminario. Agradecer también a todas las empresas asociadas a la Cámara que se han conectado a este seminario y también al resto de participantes un saludo y bueno, nosotros seguiremos organizando más seminarios en el futuro para ir tratando temas que creamos son de interés para los asociados. Bueno, doy paso ya entonces a las ponencias. Gracias a todos. Francisco, muchas gracias por la invitación. La Cámara, podemos hablar un ratito de las informaciones de Ciber. Yo soy Natal, responsable por Estefanía y Rafael y en la parte global. Somos expertos en ciberseguridad, pero nuestra idea hoy es agradecer primeramente a todos los que están acá, hablarmos un poco de la experiencia que tenemos. La gran idea es hablarmos de los conceptos, hablarmos de qué pasa hoy, hablarmos qué podemos hacer de prevención y compartir un poco de nuestra experiencia. Y agradezco a Raúl por la invitación, por Estefanía en España, por Camila de Marketing y por soportar nosotros en este tiempo. Y agradezco a todos que están acá de España, algunas personas de Brasil, que espero que podamos hacer una buena discusión, aclaración de las dudas que tenemos en este día de hoy. Que sea muy productivo a todos. Gracias, Natal. Buenas tardes a todos. Es un placer y con mucho gusto hacemos parte de todo ese esfuerzo de Estefanía en España y Estefanía en Europa para traer contenido que sea relevante y actual para todos nosotros. Y hoy, Francisco, muchas gracias también por este momento. Raúl, lo mismo. Y Natal, siempre muy bueno quedar con usted en estos temas de ciberseguridad. Muchas gracias, Marco. Muy amable. Ok. Bueno, hoy tenemos tres grandes temas. Una introducción, ok, que es importante. ¿De dónde estamos llegando? Ok, estamos llegando de un escenario muy dinámico de transformación digital, de temas como Bring Your Own Device, o sea, las personas quieren trabajar con sus propios dispositivos, trabajar en hacer teletrabajo, trabajar fuera de las oficinas, digitalización de procesos,
GDPR. Entonces, hay muchas cosas de dónde estamos llegando, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito en esta introducción muy rápido. Después, 3 grandes temas que son, el primer tema es la pregunta, ¿será que hoy este tema, ciberseguridad, es mismo importante? Y la forma que vamos a mostrar a tener esta respuesta es con datos en tiempo real, ¿ok? Muy interesante. El segundo tema es sobre qué nosotros podemos hacer en el escenario de trabajo remoto, teletrabajo, porque hoy con Corona y COVID estamos viviendo esto mucho más que antes, pero vamos a vivir esto también después de Corona y COVID. Entonces, es una preocupación muy relevante para nuestros días de hoy. Y vamos a cerrar con el tercer tema, que es sobre las empresas, que también son muy dinámicas, con muchos tipos de aplicaciones diferentes, con nuevos tipos de negocio, ¿okay? Con cloud, con una red cada vez más dinámica. Entonces, eso amplía la superficie de vulnerabilidad que las empresas tienen. Entonces, la idea es tenermos un papo, ¿okay? Un talk show acá. Francisco y Raúl, ustedes son más que convidados, invitados a traer sus pensamientos también. Y todos son mucho invitados a poner sus preguntas, sus comentarios, etc. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con esta introducción. Natal, estamos hablando sobre la transformación digital hace un buen tiempo. La transformación digital de las empresas bajo World Economic Forum están enfocadas en 3 cosas. ¿Okay? Están enfocadas en mejorar la eficiencia de los procesos con, por ejemplo, tecnologías como Robotic Process Automation, o sea, RPAs, con asistentes virtuales, con cualquier tipo de cosa que pueda mejorar la eficiencia de un proceso. Este es un tema. El segundo tema sobre la mejora de la experiencia del usuario. El usuario, las personas son los kings, son las principales personas. Y para eso vamos a hacer todo el posible para brindarlos con una experiencia muy buena. Y en tercer lugar, estamos hablando sobre nuevas formas de hacer negocios, de crear empresas, donde una empresa se conecta con otra en un ecosistema muy rico para tener nuevas experiencias. ¿Okay? Eso junto con privacidad de datos, con GDPR, cada vez más datos, software as a service, entonces las personas no están usando más solamente las herramientas que el área de TI, de IT, les brinda, pero con otras herramientas. Entonces tenemos el modelo de Shadow IT. Natal, ¿cuál es su visión sobre las vulnerabilidades que este nuevo ambiente, este nuevo entorno que estamos se presentan? ¿Cuáles son las vulnerabilidades? ¿Hay nuevas vulnerabilidades en este nuevo momento que estamos viviendo? Sí, Marco, en verdad ahora tenemos que tener en cuenta que el nuevo modelo, antes lo modelo anterior que no teníamos hecho la transformación digital como el todo, estábamos en el camino de esto, había muchas amenazas con una cosa muy más amplia, donde las empresas hacían la protección, algunas más, otras menos, con cada uno con su sistema y todo lo más. Con lo tema de lo coronavirus global, las empresas, las personas, todos cambió el modo de hacer la conexión, la comunicación, la transformación digital se empezó muy rápido. En verdad, ahora hicimos la transformación digital en 15 días, que teníamos que casi que como años para hacer esto. Entonces, con esto, la cantidad de vulnerabilidad se quedó muy más amplia. Entonces, lo punto es, hay trabajos muy largos de concientización de las personas, una cosa muy clara. Tú puedes hacer cuanto quieres de concientización, pero una gran parte no comprende qué están haciendo por la parte de concientización, que es la parte de phishing, por ejemplo. Y también hay un nuevo modelo porque tú tienes no solamente las computadoras, los equipos de las empresas con sus políticas, que sea. Ahora hay casos como los contact centers
que los usuarios están utilizando sus computadoras para hacer acceso a la empresa, por ejemplo, todas las comunicaciones para hacer compras de cosas no esenciales como comida. Cuando hablo comida, hablo que cuando te vas a las tiendas. Ahora, cuando hablo hay personas que pueden hacer las compras por aplicativos, hacer la adquisición de comida, pero en general tenemos que comprar ahora todo lo que necesitamos por aplicativos, porque no tenemos la posibilidad de salir para los lugares para hacer las escollas y también hacer las compras. Entonces, todo este escenario es muy complejo. Creo que cuando empezamos de los temas podemos aclarar un poco más. Y también una idea que tenemos es que con los cambios, los hackers son muy creativos. Tenemos hackers globales, no solamente en España, no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, pero una cosa muy importante, hay muchos hackers conocidos en España que son muy hábiles. Entonces, estos tipos están siempre en una comunidad hablando, como haciendo una búsqueda para tener huecos para hacer sus ataques. Entonces, con el adviento de los coronavirus, las cosas quedaron más frágiles y no tenemos tanto tiempo para hacer las correcciones de la infraestructura, de los procesos, de la concentración de los usuarios. Este es el escenario que estamos hoy. Ok, muchas gracias, Natal. Entonces, una empresa que ya tiene una inversión en una área de ciberseguridad o entonces otra que no tiene, pero camina por la opción de buscar estos servicios con una empresa especializada, por ejemplo, nosotros vemos que una área de ciberseguridad es una área que va a entregar para el negocio la velocidad y continuidad, que permita que el negocio pueda tener velocidad y continuidad de los negocios. ¿Okay? La ciberseguridad no puede ser un imperativo, una traba, una cosa que va a dejar los negocios más devagar. No puede ser. Entonces, ese es nuestro objetivo con una área también, uno de nuestros retos. ¿Okay? La privacidad de los datos también es muy importante, más aún ahora no ahora, ¿cierto? Con GDPR y también con el compliance de las leyes, ¿ok? Bueno, para el primer tema, nuestro primer tema, vamos a entrar ahora, como los dije que hoy es una sesión más dinámica, ustedes van a recibir después de este evento, 1 o 2 días después, unos materiales para hacer con una referencia, pero hoy tenemos este talk show y también algunas cosas que vamos a mostrar para ustedes, ¿ok? Entonces, la primera cosa que me gustaría mostrar para ustedes son 3 mapas globales en tiempo real, ¿ok? Estos mapas son este acá, de Checkpoint, este acá también, de FireEye, y hay este también de Looking Glass. Y además de esos 3, podríamos tener algunos otros también. Y la idea es mostrar para ustedes, algunos de ustedes por supuesto que ya conocen esta visión, pero me gustaría de decir que en prácticamente cada punto acá es un tipo de ataque. Por ejemplo, acá tenemos una infección en este local en Santo Domingo, por ejemplo, un Conficker B, del tipo B. Okay, en esta compañía. Entonces, tenemos acá en todo el mundo, en todas las time zones, ataques aconteciendo ahora. Okay? Mira, amigos, por favor, la idea no es traer una visión negativa, etcétera. Mira, esto es lo que está pasando ahora, etcétera. No, no es eso. La idea es mostrar la realidad, lo que está pasando ahorita. Okay? Esta es una visión en tiempo real. Porque una visión en tiempo real de tentativas de ataques, ¿ok? En este otro tenemos muchas otras tentativas de ataque. Algunos ataques son coordinados, otros son esporádicos, individuales, pero esta visión es interesante. Mira,
la cantidad de ataques solamente hoy son 11 millones de ataques solamente hoy, ¿ok? Es muy rápido, es como una guerra mismo, ¿ok? Una guerra virtual. Y aquí es una otra visión. Entonces, esta es una visión que nos gustaría de pasar para ustedes. Un otro punto ahora es sobre cuando un hacker o cuando una empresa, o mejor, cuando un hacker va a intentar un ataque contra una empresa o contra una persona, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las tácticas, las técnicas, por ejemplo, que ellos tienen en sus manos? Y este site, MetroAttack, es una consolidación de la comunidad de ciberseguridad en todo el mundo que nos brinda con todos los tipos, los principales tipos. ¿Okay? No voy a pasar por toda esta tabla, pero la idea es que ustedes puedan hacer una consulta después, ¿okay? Mirar en eso después. Pero Initial Access, acá tenemos las formas como las empresas buscan, los hackers buscan el acceso. Entonces, Spear Phishing Attachment, o Phishing Link son aquellos email, correos que recebemos con un attachment, con un archivo adjunto o con un link, y estos son maneras de obtener acceso inicial. Entonces la persona, el atacante, el adversario, se queda para la ejecución, después para un privilegio mayor, después para nuevas credenciales, después para una descubierta de qué esta empresa tiene en términos de archivos, pastas, archivos de red, etcétera. ¿Cuáles son las cosas que las personas, los hackers, pueden obtener para ellos? ¿Okay? Pueden obtener audio de las computadoras, archivos, copias de backup, email, screen capture, por ejemplo, o entonces vídeos, ¿ok? O sea, es posible obtener acceso a básicamente cualquier tipo de dato digital, y después hay muchos impactos, ¿ok? Entonces, con esta visión, me gustaría hacer una pregunta para Natal y una pregunta para Raúl. Si nos escucha, Raúl, yo tengo una pregunta para usted también, ¿ok? Sí, Natal, por supuesto. Ok, tranquilo. Natal, una pregunta es, bueno, vimos ahora en estos mapas que los ataques son en todo día, en todo minuto, y los atacantes, los hackers, ellos tienen muchas técnicas, ¿ok? La pregunta es, ¿cómo crear un negocio digital que dependa del mundo online, ¿ok? De cada vez más datos para brindar a las personas con servicios mejores, con las experiencias mejores? ¿Cómo tener un negocio online mismo en este escenario? Esa es mi pregunta. Sí, gracias, Marco, por la pregunta. En verdad, la parte de ciberseguridad empieza a ser fundamental para hacer los negocios digitales o para todas las empresas. Lo punto es, tú tienes que tener muy claro una política amplia de seguridad, donde primero tú tienes que conocer la madurez de los procesos, tienes que tener la capacidad de hacer la protección, tener personas entrenadas para esto. Y por último, hablar de tecnología. Y cuando hace los cambios para trabajar remoto, es muy claro que tenemos que hacer un trabajo de procedimiento para garantizar que los procesos están listos para soportar este nuevo modelo, que las personas tienen conocimiento porque la defensa hace un cambio, porque antes tú tenías puntos más claros donde podríamos tener el ataque. Hay soluciones en cloud, hay soluciones locales instaladas, que hablamos on-premises, hay los usuarios concentrados, pero ahora cuando poniendo los usuarios para fuera de la empresa, tú tienes que dar mucho cuidado con los usuarios que están manejando las informaciones, por dos modelos: por la confidencialidad de las informaciones, por la privacidad de los datos, que pueden ser datos personales. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa de retail
Entonces, tú puedes tener informaciones de tarjetas de crédito, de datos personales, y tienes que tener así, un punto muy claro de atención por garantizar que no pueda tener ningún tipo de fuga de datos en estos puntos. Otra cosa muy importante es que tiene que tener claro las tecnologías que te vas a implementar, porque hay muchas, como accesos a VPNs, PDIs, hay muchos modelos, y tiene que hacer un estudio de cuál es la más adherente a su necesidad, no solamente poner las pistolas de afuera, porque las personas tienen por cometer un error, porque si tú tienes un antivirus en las máquinas, en las computadoras, las computadoras están protegidas. Esto, como hablamos, es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque los hackers tienen la capacidad de burlar el ataque y contener las informaciones. Para que ustedes tengan en cuenta, un ataque en general planeado nunca es hecho muy rápido. Es estudiado. Los hackers empiezan a conocer la estructura, conocer cómo son las actividades diarias, planea los ataques, queda como es muy similar al coronavirus, porque entra en los sistemas, en los cuerpos, queda caladito por un tiempo y después hace la acción. Es así que un hacker performa el ataque. Y muchos de los ataques, en general en las empresas, son de empleados que están saliendo, que conocen la estructura y no están muy contentos con qué pasó en el proceso de salida. Entonces, ellos, como tienen accesos confidenciales a determinadas informaciones, pueden hacer el ataque muy más efectivos. En general, un ataque muy bien sucedido es porque alguna persona dentro basó, informó algún dato sensible para otra persona, en general. Entonces, con este cambio, tenemos que quedar muy atentos. Puedo hablar de tecnologías acá, de Threat Intelligence, SOC, WAFs, muchas tecnologías, mas cómo poner este ecosistema de seguridad más fuerte para trabajar con una visión más predictiva. Y con el advento de los home office, estas tareas están muy más complicadas, porque los planes tienen que ser hechos y quedar con mucho cuidado de los impactos en el negocio. Una cosa muy importante, si los procedimientos de seguridad traer daño al negocio, es porque los procedimientos no están bien hechos. Entonces las personas se preocupan mucho con la tecnología, pero olvídate del proceso, donde este es la parte más vulnerable de todo el proceso. Perfecto, Natal, gracias. Y en ese escenario de GDPR, por ejemplo, nosotros, lo que pasa es que los datos personales están con más valores añadidos en ellos, ¿cierto? ¿Tú piensas que en la perspectiva de los hackers, eso es mejor para ellos, no? Sí, porque ellos tienen, ¿verdad? Hay unas comunidades de hackers donde ellos hacen como una competición, como una UEFA Champions League, que ellos empiezan a hacer un ranking para mirar cuál es los hackers que tiene más penetración en la infraestructura de los clientes, que puede sacar más datos, porque en general cuando hacen este tipo de acciones, ellos tienen dos caminos. Uno, hacer venta de los datos en la dark web, y en los casos, hacer los comercios no legales. Y hay también las personas que quieren hacer como un secuestro de los datos y hablar con las empresas para hacer una troca de datos por plata. Pero no hay cómo garantizar que esto va a pasar. Entonces, este es un gran problema que las empresas tienen, porque hay las leyes basadas en privacidad de datos para garantizar que las empresas, las personas queden con mucho más cuidado, juiciosas con las informaciones que van a manejar. Por esto, porque cuando los datos, la información, más adelante, como hoy, tiene un valor muy más grande que oro. Este es el punto. Sí. Quien tiene información, tiene que hacer. Quien no tiene información,
no sabe qué hacer. Entonces, cuanto más informaciones tú tienes, más efectivo tú puedes hacer un ataque. Esto es muy importante porque en este escenario siempre hablo de la parte remota, que con la parte tradicional tenemos muchos ataques. Y ahora con la parte remota estamos muy más vulnerables. Entonces tenemos que ser muy rápidos, que siempre hablo, vamos a cercar los puntos más claves, cómo hacer la protección y 80% de lo parque para trabajar en los 20% más complicados. Porque si no hacemos así, es muy complicado. Hay una expresión en Israel que hablamos que no es sobre el 98% que tú puedes bloquear, y sí por los 2% que tú no conoces, que tú no ves, y que entra y que hace el daño. Ok, muchas gracias. Solamente para recordarnos, estamos hablando, hicimos la introducción, estamos en el tema, en el primer tema, donde estamos mirando sobre los datos reales y actuales sobre las vulnerabilidades para buscarnos una respuesta si esto es una preocupación real. Estamos mirando acá y también con complementarios de Natal y Raúl en un rato. Francisco también, tú, si quieres complementar, queda vontade. Estamos mirando acá que sí, es una preocupación real y relevante. Raúl, tú eres un ciudadano global, se queda en España, conoces muchas culturas y está todo el día prácticamente en contacto con las empresas, con sus clientes. Tú escuchas mucho usted escucha mucho sobre ciberseguridad. ¿Cuál es su visión sobre la preocupación de las empresas sobre ciberseguridad? ¿Ha escuchado sobre sistemas con los clientes? Sí, por supuesto, Marco. Es una realidad que desde los últimos, bueno, yo creo que un hot topic durante los últimos años, pero sobre todo en estos últimos meses, sobre todo obviamente con la crisis global que estamos viviendo, es un tema en el que pues muchas de las empresas pues, nos contactan preguntando, ¿no? Es verdad que hay diferentes niveles de madurez y creo que eso es importante destacarlo. Es decir, hay empresas en las que tienen ciertos conocimientos de ciberseguridad y hacen, bueno, best practice y sabes que más o menos están preparadas. Hay otras que realmente pues las notas que están completamente despreparadas y tienen muchas amenazas. Después hay organismos gubernamentales. Es un escenario muy complejo. Yo, como bien comentabais antes, creo que la información es poder. Creo que el dedicarle presupuesto y tiempo a ciberseguridad es muy importante porque va a ahorrar en el futuro cercano mucho dinero, ¿no? Como tú comentabas, obviamente no puedo decirlo por confidencialidad, pero en los últimos meses, y bueno, muchos de los oyentes aquí o asistentes lo saben, ha habido, bueno, casos notorios de hackeos a empresas españolas a un nivel muy agresivo y que han partido, según las investigaciones, bueno, por propios ex empleados, ¿no? Entonces, ese es un tema, yo creo, crítico, como estáis comentando. Es vital tener en cuenta, y es uno de los temas del webinar, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos atajar estas vulnerabilidades desde el trabajo remoto? ¿Cómo podemos controlar a nuestros empleados que están, pues, trabajando desde casa y están como fuera de control, entre comillas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad es bastante grande. Y ya por último, para también respondiendo a todo lo que comentas, creo que nosotros desde Stefanini tenemos una ventaja, ¿no? Que es decir, nuestra presencia global nos permite tener diferentes insights e inputs de muchos países, bueno, de países completamente diferentes y países que han además afrontado esta crisis de una forma muy diferente. Podemos tener insights desde Brasil, podemos tener insights desde Estados Unidos, desde Rumanía, desde Singapur, y eso creo que enriquece muchísimo todo nuestro trabajo, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por la colaboración.
Bueno, y Natal, yo tengo una pregunta que es una pregunta muy transparente, muy sencilla, pero creo que es importante hacer, ¿ok? Imagina que yo tengo una empresa y esta empresa está yendo bien, pero mira, no tenemos mucha capacidad de inversión en este momento. Es muy costoso empezar con ciberseguridad. Es posible empezar con pequeños pasos. ¿Qué, qué, qué visión tú tienes sobre eso? ¿Sobre la inversión es muy costoso o no? ¿Cómo empezar los pasos? Ok, pero antes de hacer la respuesta, hablo a todos que estamos abiertos a preguntas, así si ustedes quieren hacer preguntas, pueden hacer, que vamos haciendo las respuestas durante el webinar. No necesitan esperar hasta el final para hacer las preguntas para nosotros, está abierto para las preguntas, ¿ok? Marco, en verdad tú puedes hacer un plan, no necesitas hacer una gran inversión, porque si tú haces mucha inversión, pero sin plan, no es posible tener efectividad. Que la sugerencia que siempre tengo es conocer para dónde quieres llevar la seguridad, conocer cómo está expuesto. Entonces, si tú sabes la exposición que tiene, tú puedes hacer un plan y empezar a hacer inversiones pequeñas de paso a paso. No es necesario hacer, no es porque tú haces la inversión de mucha plata con toda la tecnología disponible, si no tienes un plan muy efectivo, si no tienes procedimientos, personas capacitadas, no es posible ser muy efectivo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, independe del tamaño de la empresa, pero tú empieza de paso a paso, haciendo la implementación de acuerdo con la exposición. Esta es una cosa así, porque hay niveles basados en estándares como ISO, NIST. Tú puedes empezar a hacer una avaliación de madurez y de exposición. Por ejemplo, hay como hacer assessments como pen tests, pero de mirar solamente las vulnerabilidades, no un ataque planeado, para tú empezar a conocer los huecos que hay en la organización con su nombre de la empresa, con rangos IP disponibles de Internet. Entonces hay como hacer un plan de paso a paso antes de empezar las inversiones. Porque el problema que tenemos en la parte de seguridad, las empresas conocen muy bien, es que seguridad es como un seguro, es como soporte de los negocios. Pero si entonces tiene que ser muy efectivo cuando crear un plan. Y para crear un plan tiene que saber cómo está las suas vulnerabilidades y también lo impacto en el negocio. Seguridad, yo hablo que ciberseguridad es la área responsable para proteger los assets, los conocimientos, los datos y mantener el business operativo. Porque en un ataque cibernético puede sí poner todo en una condición muy compleja y hay un impacto de continuidad de negocios. Cuando hablo así, puede ser una línea productiva, por ejemplo, de coches, o puede ser un escritorio, una oficina de empleados administrativos, pero el impacto es muy grande. Entonces, la idea, independiente del tamaño de la corporación, hacer paso a paso, y lo primero paso es conocer la exposición que tiene frente a las potenciales amenazas. Perfecto. Incluso uno de los puntos de madurez, de maturity, de la ciberseguridad en una empresa es cuando esta empresa toma en cuenta los riesgos, las vulnerabilidades, cuando están planeando los riesgos de los negocios. Entonces, es muy interesante. Entonces, necesitamos tener este sitio web siempre 100% online. ¿Qué va a pasar si quedar offline? Entonces, en la ciberseguridad, ¿qué vulnerabilidades están expuestas
para que este sitio web no se quede online. Entonces, ese es un punto. Ok, muy bueno. Vamos a caminar ahora para el tema 2 de nuestro webinar de hoy. Y el tema 2 es exclusivo sobre la jornada del teletrabajo, el trabajo remoto que se queda en las casas de las personas, o entonces después de corona y COVID, que se quedará en cualquier lugar. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es alguno de los problemas que tenemos en esta realidad, en ese escenario específico? Primera cosa es que el trabajo de cualquier persona necesita se quedar conectado con su empresa o entonces con otras aplicaciones. O sea, estamos hablando de conexión. Y esta conexión, cuando estoy conectando un punto A hasta un punto B, lo que pasa es que un hacker puede se quedar en este medio y hacer una captura de los datos que están pasando. ¿Okay? Esto es real. Natal ha trabajado en una investigación durante muchos años. Tiene mucha experiencia en aeropuertos, etcétera. Entonces, Wi-Fi, por ejemplo, un Wi-Fi abierto es un problema muy serio. Entonces, la conexión es el primer punto de las personas trabajando en el teletrabajo. ¿Okay? El segundo punto es que, diferente de cuando estamos en nuestras oficinas, cuando estamos en nuestras oficinas, nuestra conexión, nuestro acceso a la Internet se pasa por algunas camadas de seguridad. Entonces, estamos pasando por un firewall, estamos pasando por un web application firewall, o entonces por muchas otras camadas de seguridad. Cuando nos quedamos en casa, esto no pasa más. La excepción es cuando tú tienes una conexión VPN hasta su empresa. Entonces, es como vamos a nadar en el mar abierto. ¿Okay? Es muy peligroso, aunque no parezca, pero es muy peligroso. Un otro punto también es que, bueno, estamos en casa, hay los juegos, hay los pequeñitos trabajando en nuestras computadoras, hay nuevas aplicaciones siendo instaladas, quizá tenemos un antivirus, pero no se queda actualizado, también un backup. Entonces, Natal, me gustaría tener su visión. Una pregunta que voy a hacer en un rato para usted es lo siguiente: las recomendaciones principales para las personas trabajando en teletrabajo es que, mira, en primer punto, tenga un backup muy bueno siendo hecho, ¿ok? Ese es un punto. El segundo es, si posible, tener una conexión VPN, ¿ok? Para sacar estos riesgos que yo dije a ustedes ahorita mismo. Tercer punto es tener los Windows o Mac o aplicaciones siempre actualizadas. Voy a hablar un poquito sobre eso ahorita. Y también una cuarta cosa es sobre las aplicaciones, sobre las autenticaciones. Una contraseña, una clave no es más suficiente hoy en día. Y es por eso que tenemos confirmaciones con los teléfonos, multiple factor authentication. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Natal, voy a hacer una pregunta en un rato, y mientras esto voy a mostrar dos puntos acá para las personas en el web. ¿Okay? Este sitio web que estoy acá es de Microsoft sobre los security updates de Windows 7. ¿Okay? Hay más de 1000 actualizaciones de seguridad en eso. Y mira, esos son solamente de seguridad, ¿okay? Security updates acá. Y uno de los ataques más peligrosos son los llamados ransomware. Ransomware son los ataques donde hay un malware y este malware, por ejemplo, hace una criptografía, una encriptación de los archivos y después un secuestro y hay bitcoins, etc. Entonces, es muy importante
tener nuestros sistemas operativos actualizados. Y ahora, además del sistema operativo de Windows, tenemos, por ejemplo, acá Adobe, que es un aplicativo que todo mundo usa. Acá es un Security Update también, que sobre these updates address critical and important vulnerabilities, y él habla que un hacker que hace una explotación, sobre este punto de seguridad puede ejecutar códigos en un contexto del usuario. O sea, tú recibes un correo con un PDF en adjunto, 2 clics, no pasa nada, pero lo que pasa ahora es que hay un backdoor abierto para un hacker en otro punto del mundo que puede hacer el control de su computadora. ¿Okay? Natal, esta no es la respuesta más bonita sobre qué podemos hacer en nuestras casas, en el trabajo remoto, pero mantener un backup, sistemas operativos actualizados, aplicaciones actualizadas y una conexión segura parece que puede resolver muchos de los problemas, ¿cierto? ¿Hay alguna cosa más? ¿Tú tienes esta misma visión? ¿Qué piensas sobre eso? Sí, en verdad, estos conjuntos de soluciones pueden mejorar, sí, la seguridad. Un punto muy importante tiene que siempre estar mirando la gestión de vulnerabilidad, porque siempre hay vulnerabilidades nuevas, las cosas son muy dinámicas. Entonces, si tú empiezas a manejar eso, tú empiezas a hacer procedimientos para actualización. Hay casos que tienen que hacer procedimientos de remediación, porque tú tienes alguna cosa desactualizada que puede ser un problema. Y partiendo de lo principio, cuando empezaste la pregunta, por ejemplo, se conectar en Wi-Fi donde no hay claves. Tú puedes tener un Wi-Fi en tu casa, pero tú no pongas clave. Entonces, es muy, muy peligroso porque los hackers, si tienen acceso a un Wi-Fi que no tiene clave, pueden hacer como una copia. Y con esto hablamos mucho de los nombres como honeyspot. Ellos crean un spot que se parece como oficial, tú se conectas allá y con esto ellos empiezan a tener acceso a las informaciones de la computadora, de los smartphones, cualquier dispositivo que hace la conexión con este Wi-Fi. Y por allá puedes tener una apertura muy clara para hacer capturar las informaciones. Hay un punto importante que muchas de las empresas en general no tienen tanta preocupación, pero cuando hablamos de desarrollo, seguridad y operación, que hablamos técnicamente de DevSecOps, hay procedimientos que cuando hay una estera de desarrollo, donde hay una parte de esta fábrica de software donde tiene que poner el código generado para mirar las vulnerabilidades. Y también en la parte cuando tú empiezas a poner operativo, hacer también accesos para garantizar que estos códigos están seguros. Entonces, hay muchas acciones importantes para minimizar los riesgos, y una parte muy importante también de esto no es solamente los servicios o los procedimientos, la cantidad de soluciones, pero la concientización del usuario que está manejando los dispositivos, que sean personales, que sean de la empresa, que sean, en general no sugerimos hacer empréstimo de los smartphones personales. Es como tú hacerlo empréstimo de las sus redes sociales para una otra persona, manejar, hacer posts. Entonces, siempre una parte siempre la parte más flaca, la más afectada del proceso es los usuarios. Entonces, siempre hablo que las personas y manejar personas
conocer el comportamiento del usuario en la parte digital. Entonces, no estoy hablando de monitoreo, estoy hablando en conocer por logs, por actividad de logs. Si tú empiezas a conocer cómo es cualificar el datos, tú tienes más la probabilidad de hacer los acercamientos a los ataques cibernéticos. Pero si no tiene la preocupación, solamente enfoca la tecnología a la posibilidad de tener un ataque, también vas a ser muy grande porque lo punto que es más afectado son las personas. Entonces, en general, tenemos que siempre, como estamos cambiando los hábitos de vida, tenemos que cambiar algunos hábitos para la parte de cibernética también, de cómo manejar las cosas, las informaciones y todo lo más. Ok, muchas gracias. Natal, yo voy a entrar ahora, vamos a entrar ahora en... Entonces, un antivirus y un antimalware es, por supuesto, un must. Todos nosotros tenemos que usar un servicio de estos. Mucho cuidado con los antivirus y antimalwares que son free, ¿ok? Mucho cuidado con eso mismo. No que todos son malos, ¿ok? O que existen vulnerabilidades o que no sean buenos. Pero mucho cuidado porque seguridad es un tema muy, muy sensible y estos ataques no pasan solamente en las empresas, pero en los computadores personales también, ¿ok? Hablamos sobre backup porque un backup es muy importante en un caso de éxito de un hacker. Si tú tienes un backup offline incluso, tú puedes, bueno, tiene un otro camino, hay que hacer la máquina, la computadora una vez más, pero tú tienes los datos. Es un escenario un poquito mejor, aunque sencillo en términos de la empresa como un todo. Y la conexión, que es súper importante. Ok, vamos a pasar para... Marco, solamente sí, claro. un ratito, por favor, que hay una pregunta acá por favor. de la señora Andrea. Que la pregunta es hecha, yo voy a hablar acá la pregunta para que todos conozcan la pregunta y así hacemos la respuesta. Que sí. La pregunta es la siguiente: cuando no tenemos una VPN para acceder remotamente a la información de la empresa, sino que se usa y trabaja mediante el driver de G Suite, por ejemplo, tenemos más protección, menos, igual. Y normalmente los trabajadores solo pueden hasta bajar en el smartphone. Estos soportes están abiertos y mayores peligros. Entonces, te hablo una cosa, si el acceso a la empresa no está hecho por VPN, hay un hueco de seguridad. Si alguna persona tiene la información o si esta información está disponible para un hacker, este es un punto que es muy más fácil hacer el acceso. Hay una cosa muy importante, las personas creen que poner los datos en los drivers en la cloud están 100% seguros. No, no están 100% seguros. Nada es 100% seguro. Entonces, siempre va a depender de las políticas, cómo he hecho el manejo de la información y si hay mucho peligro cuando tú envías informaciones, porque así hay un otro dato importante para que ustedes tengan en cuenta. Todas las personas tienen una identidad digital, todas. Hay un número que es una identidad digital. Yo tengo, Marco tiene, ustedes tienen. Entonces, cuando tú crea una cuenta en un proveedor cualquiera, y si tú, por ejemplo, un ejemplo muy claro, cuando tú haces los cambios de smartphone y si tú estás viajando en Europa y, por ejemplo, tú estás en España, adentro de España está en Madrid y tiene informaciones de Facebook, las redes sociales, de cosas acerca de dónde estás. Y si te viaja hasta Barcelona, tiene las informaciones de próximas donde está en Barcelona. Si te va a Palmas de Mallorca, le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque por esta identidad digital hay acuerdos entre los proveedores y ellos saben su localización. Este es un punto muy clave. Y así, las personas no conocen mucho esta parte, pero hay como
borrar este dato cuando hace el cambio de teléfonos, cambio de cuentas, pero no es un proceso tan sencillo. Entonces, cuando los trabajadores se pueden bajar datos y hacer upload, solamente bajar para smartphones, con esto hay un camino digital que queda hecho como te vas de punto A para B, y hay como es como un rastro digital, y hay como un proceso de investigación que puede ser para ataque o puede ser para investigación forense de datos que fueron basados. Estos son caminos que utilizamos para conocer los huecos que hay. Entonces, en general, que va a depender, Andrea, de la maturidad y de lo peligro, o cuán proceso está fuerte y cuánto lo conocimiento se tiene de los huecos posibles y la estructura que tiene. Ok, un complemento sobre la pregunta también, sobre la respuesta también, Natal, es que, por ejemplo, G Suite de Google, por supuesto que ellos tienen muchas cámaras de seguridad para este servicio, ¿cierto? Pero algunas cosas además nosotros tenemos, como por ejemplo, cuando vamos a compartir un archivo que se queda dentro en G Suite para una persona de fuera de nuestro dominio, ¿ok? Hay algunas formas de hacernos eso. Tú puedes compartir como un link que cualquier persona que accese este link puede acceder, pero la persona puede pensar, bueno, mas el link es muy difícil de imaginar. Sí, es muy difícil. Pero si en otro punto un hacker obtiene acceso a su computadora, él va a acceder al acceso, o mejor, al acceso a computadora de una otra persona que ha recibido su link exclusivo. Lo que va a pasar es que este hacker va a tener la posibilidad de acceder. O sea, una visión mejor aún sería compartir este archivo solamente con la persona con un correo específico. Entonces compartir con una persona específicamente. Entonces, hay muchas otras cosas que buscamos en la seguridad. Y claro, hoy acá la idea es tener esas visiones más generales, pero por supuesto que tenemos mucho gusto en hablar con todos ustedes, ¿ok? Con más detalles en otra oportunidad. Ahora, sobre el tercer tema, estamos hablando sobre la empresa específicamente. Tenemos acá 8 a 10 minutos hasta el cierre. Entonces, tenemos lo que está pasando en las empresas. Tenemos aplicaciones, nube y la red. En las aplicaciones tenemos dos cosas muy específicas pasando. Cada vez más aplicaciones siendo desarrolladas, ¿ok? Y Natal, me gustaría su punto de vista sobre las aplicaciones que son desarrolladas y son publicadas como sitios web, o entonces las aplicaciones dentro de la red, ¿ok? ¿Cómo garantizar que ellas están seguras lo máximo posible? ¿Okay? ¿Qué podemos hacer en términos de ciberseguridad? Tú hablaste sobre DevSecOps, tú hablaste sobre Pentest. Estas cosas ayudan. Entonces, bueno, Natal, estas cosas ayudan. Vamos a seguir con su respuesta. No te preocupes, puedes hablar. Tú sabes que soportan mucho de los procesos de seguridad. Entonces estamos hablando de personas, personas, infraestructura, protección y también ahora de aplicaciones. Esto es muy importante porque las aplicaciones son claves para el negocio hoy. Entonces, siempre como vamos a manejar la seguridad, hay estándares por ejemplo, que hablamos de nombre OWASP, donde es una best practices o mejores prácticas para hacer desarrollo. Y con esto es una parte para mejorar en compartir los conocimientos para hacer los desarrollos.
Y siempre es muy interesante porque la persona que hace los desarrollos de una aplicación, de un site web, que sea, siempre están muy preocupados en hacer el delivery y no están muy preocupados con la parte de seguridad. En general, no tenemos la cultura en desarrollo para mirar la parte de seguridad. Y con esto tenemos más riesgos en esta parte. Entonces, mira, hablamos mucho de cyber attacks, pero la más grande parte de los cyber attacks son hechos por las aplicaciones, porque siempre en general, no siempre en general, no son preparadas para la parte de seguridad. Y con esto que son los grandes problemas. Y acá hay algunos riesgos que si tú quieres hablar, Marco, por favor, y Okay. esto es clave en todo lo proceso. Ok, perfecto, gracias. Ese es solamente un framework, que es un framework para bueno y para el lado bueno y para el lado malo también. Entonces, lo que pasa es que las aplicaciones de ustedes, de sus empresas, de Stefanini, de cualquier empresa, deben ser garantizadas que al menos en estos 10 puntos, que son las principales vulnerabilidades, ellas estén garantizadas y seguras quanto a estes pontos, ¿ok? Mira, eu não vou passar por todos, pero solamente para um exemplo, ¿ok? Injection. Injection é a capacidade de quando temos um campo para llenar de informação. Eu já vi um ethical hacker obter acesso, um acesso remoto, chamamos isso de remote desktop, ¿ok? Um acesso empezando el ataque del punto, desde un campo en un sitio web, ¿ok? Es increíble, ¿ok? Pero con un punto, lo que estamos hablando acá, estamos hablando sobre esto acá, perdón, aquí. Tenemos acá lateral movement. Cuando un ataque empieza, él empieza en un punto y después la persona va a tentar, el hacker va a intentar obtener más privilegios, más poder dentro de su empresa, dentro de la empresa que está siendo invadida. Entonces hay un movimiento lateral movement, donde va a buscar más vulnerabilidades y obtener más acceso, más impacto, datos, etc. ¿Okay? Entonces, desde um sítio web que não parece muito importante, é possível um hacker obter acesso a ele. E também, para cerrar este ponto de aplicação, há outro framework também que nós, bueno, hoje el reto não é falar sobre as soluções de Stefanini e Rafael, do grupo Stefanini, pero por supuesto que vamos falar se tu tienes la idea de hablar un poquito más sobre el escenario de su empresa específicamente. Raúl se queda disponible para hablar. ¿Okay? Entonces, sobre el concepto, tenemos también Privacy by Design, que son los principios de desarrollo que son muy importantes para una aplicación. Y como Natal dije, es casi, por supuesto, que los desarrolladores, los arquitectos de software no están muy preocupados o no tienen el conocimiento técnico de seguridad para crear aplicaciones seguras. ¿Okay? Perdón por decir eso, pero esa es la verdad. ¿Okay? Algunos sí tienen, entonces, para todas las empresas que tienen sitios web o aplicaciones que son muy relevantes para los negocios, es muy recomendable que para cada aplicación que hagan al menos 2 pentests que son testes de invasiones para esta aplicación. Un pentest para descubrir cuáles son las vulnerabilidades y entonces ustedes pueden hacer las mejorías, las mejores, etc. Y después el segundo para tener certeza que que estos puntos fueron cerrados. ¿Okay? Perfecto. Ahora, Natal, muchas empresas están caminando para el mundo de cloud, ¿ok? Y cuando hablamos sobre cloud, hablamos sobre Azure de Microsoft, Google, Amazon, IBM y muchos otros. Y hay la percepción que son seguros por naturaleza, ¿ok? Me gustaría decir que tenemos algunos tipos de cloud. Tenemos Infrastructure as a Service, o sea, tú tienes sus servidores
disponibles online. Tú creas el servidor y tú tienes toda la configuración abierta para usted en la nube. Y Microsoft, IBM, Google, etcétera, Amazon, no va a hacer mucho sobre la seguridad de su servidor que está allá. Hay plataforma as a service, que es una cosa que tú haces un banco de datos as a service, es un poquito más seguro. Y hay también soluciones software as a service, como por ejemplo Salesforce es un servicio. Esos dos puntos, infrastructure as a service y software as a service, me gustaría de hablar. Acá, infrastructure as a service, los mismos tipos de vulnerabilidades que las empresas tienen en su data center, ellos pueden tener esas vulnerabilidades en la nube también, porque es solamente una infraestructura as a service, pero lo que se queda arriba está también vulnerable. Y los software as a service, Salesforce, ok, es una aplicación muy conocida, pero hay millones de aplicaciones software as a service que las personas están usando y que quizá no fueran desarrolladas con todas las camadas de seguridad. Natal, ¿qué tú piensas para cerrarnos a este tercero tema sobre cloud? ¿Estamos seguros por naturaleza? ¿No? ¿Qué piensas sobre eso? También empezamos a cerrar el webinar porque tenemos una hora y que planeamos, entonces yo voy a ser muy rápido en las respuestas, pero el punto es, Marco, la madurez de la estructura puede ser así. En estos casos, lo mejor es poner, por eso que existen el SOCs, donde se conecta la infraestructura cloud y tú puedes empezar a manejar y cualificar el dato. Entonces, la madurez de la protección tiene mucho que ver con la calidad del tráfico que va a manejar en estos casos. Seguro o no, el punto es siempre cómo va a ser la protección, cómo va a ser la interacción, porque en general cloud, estas soluciones como Amazon, Azure y otros más, tienen una parte de seguridad, pero hay soluciones ahora para monitorar y garantizar que no garantizar, pero saber qué pasa. Pero es indiferente, los ataques están hechos en cloud, en on-premises, aunque sea. Entonces, todo lo que hablamos acá en este webinar se aplica lo mismo para cloud. Entonces, las preocupaciones son las mismas, Marco. Perfecto. Muchas gracias a Natal por todos sus puntos, sus comentarios. Yo cierro acá mis comentarios también. Fue un momento muy, muy interesante hablar con ustedes. Me gustaría conocer ustedes después. Y claro, Raúl, estoy pasando para que tú hagas las palabras finales. Francisco también, si tiene algún comentario final. ¿Ok? Muchas gracias. Raúl y Francisco para hacer los cierres para nosotros. Gracias por la invitación, Raúl. Gracias por la invitación, Francisco. Ustedes muy amables de tu parte para poder tener este tiempo y compartir nuestros conocimientos. Muchas gracias a Cámara de España, a Estefanía España, por el espacio para nosotros. Muchas gracias a vosotros, Natal y Marco, además que estáis 5 horas por detrás nuestras, eso siempre pues es bueno, simplemente decir a los asistentes que tenéis mi contacto para cualquier duda, consulta, y nosotros siempre estamos disponibles para realizar una call rápida. Espero que quería resaltar que me ha parecido, bueno, obviamente muy interesante, pero el formato, creo, de la webinar como talk show, creo que es muy interactiva, ¿no? Muy dinámica, no es slide tras slide tras slide que vemos en otros webinars y se hace un poco farragoso. Entonces, felicidades nuevamente, Natal y Marco, por la elección del formato y por compartir vuestras experiencias. Y nada más, cedo la palabra ahí a Francisco y nuevamente gracias. Y bueno, también tenéis el contacto, obviamente, de Francisco. Muy bien, bueno, yo no tengo mucho más que añadir, simplemente reiterar también mi agradecimiento a los ponentes y esperando que haya sido de utilidad para las personas que han participado en el seminario. Desde luego para mí lo ha sido, con lo cual pues espero que en el futuro podamos seguir discutiendo sobre este tema. Como decía Raúl, él está a disposición de cualquier participante para poder resolver dudas. Los asociados de la Cámara que estén participando también pueden hacerlo
a través de la propia cámara y nosotros hacemos el contacto con Raúl, con lo cual estamos a disposición. En parte, reitero mi agradecimiento a vosotros y a los participantes, por supuesto. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas tardes.